inicio entonces a este homenaje, el último del año de la Fundación Club de la Libertad, en esta ocasión con un homenaje muy particular, ¿no? Porque no tiene antecedentes en la historia de la Fundación Club de la Libertad, de dedicarle tiempo, fecha a un personaje como Roberto Alemann, que es el homenajeado del día de hoy. Estamos terminando un ciclo de homenajes muy prolongado a lo largo del año, con una actividad muy particular, y en esta ocasión decíamos, vamos a abordar la vida y el aporte, el legado que nos deja un personaje de la historia económica de la Argentina, de la mano de dos oradores de fuste. En este caso, vamos a tener la posibilidad de escucharlo a Manuel Solanet, quien nos ha enviado un material muy interesante al respecto, y también, por cierto, a Carlos Moratorio, director de la Fundación Club de la Libertad, que nos va a hacer el aporte pertinente para que podamos también tener una mirada sobre esta cuestión. Pero antes de meternos de lleno en esta mirada, nos gustaría compartir un material que creemos que va a ser muy interesante por lo que significó en su momento y de alguna manera nos va a hacer dejar una mirada sobre lo que pensaba el homenajeado del día de hoy. Así que de esta manera me gustaría compartir con ustedes un material que creo que va a ser muy interesante. Antes de que demos lugar, por cierto, a la participación de los oradores del día de hoy. Vamos a compartir este material, se trata de una entrevista. Tirando una línea nomás, pienso que si primero fueron 30 días, después serán 2 horas, después 10 minutos, etc. Pero supongamos que no fuera así. Es decir, supongamos que por alguna situación este embargo empieza a hacerse a plazos más prolongados. ¿Por qué es grave un embargo? ¿Por qué es grave cerrar la economía? Hay gente que dice que no, que es una gran cosa cerrar la economía. Bueno, esta misma pregunta me las hacían unos cuantos banqueros que naturalmente leen los diarios y están enterados y saben que nosotros a los países de la comunidad les hemos estado vendiendo algo más de 2.000 millones de dólares al año, que saben que hoy en día vender cereales y carne no es más tan fácil como lo era en tiempos del embargo de Afganistán, que saben que la propia Europa Verde está subsidiando su producción y nos pasa a nosotros en la exportación de carnes. Esta pregunta me la hicieron también. Yo les contesté que siendo nosotros un país que es exportador de alimentos, por lo tanto se alimenta a sí mismo y muy bien, y que además es autosuficiente en energía, podíamos aguantar todo lo que fuera necesario un bloqueo de esta naturaleza. No teníamos ninguna dificultad en aguantar todos los meses que fuera necesario hasta tanto se consiguiera un arreglo honorable para nosotros que satisficiera nuestros requisitos básicos en materia de soberanía sobre las islas australes. Porque un pueblo que se puede alimentar y donde no se le apaga la luz es un pueblo que puede prescindir de algún confort, pero puede seguir viviendo y aguantando la agresión externa. Esto se lo dije con todas las letras y de la manera más clara posible, y pagando las deudas también. Me queda un componente de ese aguante, que son los armamentos, que en Argentina son importados. Algunos sí, otros se fabrican acá. Pero yo creo que el componente importado... Las vedettes tienen un componente importado alto. Yo creo que la defensa de la apertura de la economía en este momento es más grande que en épocas de paz, por ese componente importado que tiene el... Sí, pero hay proveedores de armamento en muchas partes y hay un mercado aparentemente muy fluido. Yo no estoy en ese negocio, pero eso es lo que se me informa desde tiempo atrás. De manera entonces que uno tiene que esperar en el plano comercial que esto, digamos, estas dificultades se vayan diluyendo, digamos. Hay otro argumento que yo le dije a ese ministro con el que hablé por teléfono. Le dije, mire, si ustedes prorrogan, no voy a autorizar ni la entrada de un tornillo de su país. Porque ya esto ya pasa de claro oscuro. Nosotros con su país no tenemos absolutamente ningún conflicto. De manera que no veo por qué ustedes aplican embargos. Y por lo demás, le digo, los que van a sufrir van a ser las compañías matrices de las filiales acá, que habitualmente les entregan algunos productos, insumos o lo que sea. No les van a poder entregar más. Y los que van a sufrir también van a ser proveedores, contratistas, que están presentados a licitaciones y a los cuales vamos a excluir sistemáticamente, de tal manera que no van a poder proveer ni asistencia técnica a nuestro país. El hecho concreto, y se lo expliqué a los banqueros, es que la comunidad puso en vigor la medida un día 16 de abril, pero la anunció una semana antes,
Y en ese interín, como usted sabe, se han hecho una cantidad muy grande de contratos. Y algunos dicen que incluso se siguen haciendo antedatándolos. En cambio nosotros cerramos el mismo día en que nos enteramos del embargo, o sea, una semana antes que ellos. No dimos más declaraciones juradas de necesidad de importación, como se llama en la técnica comercial, permiso para importar. Ese ministro con el cual usted hablaba telefónicamente, ¿cuál es la sensación que a usted le dio? ¿Que le dijo, no, de ninguna manera ustedes pudieron hacer eso y entonces los castigamos, etcétera? ¿O lo que le dijo era, mire, la verdad, no nos hace ninguna gracia todo esto que está ocurriendo, pero no tenemos más remedio por las obligaciones? La segunda. La segunda. La segunda. Él no cree en la ventaja de aplicar sanciones comerciales. Por lo demás, hay una experiencia bastante larga en la posguerra que no ha dado ningún resultado en ninguna parte. Y lo único que se logra con este tipo de medidas es galvanizar la opinión pública del país agredido en contra de la agresión. Esto lo sabe muy claramente este ministro. Y lo único que él me dijo es que me explicaba que había razones de carácter político y de solidaridad con Inglaterra que estaban más allá de la capacidad de decisión de él. Pero por lo visto alguna influencia ejerció por cuanto me anticipó con 4 días antes que iba a durar 7 días la medida. Me la hicieron también. Bueno, escuchábamos este material, después le vamos a pedir opinión seguramente a los oradores del día de hoy, particularmente al doctor Carlos Moratorio, para que nos dé su mirada también de este material, que seguramente habrá tenido la posibilidad de visualizarlo. Yo simplemente le recordar de dar primero las presentaciones. Hoy le decíamos, vamos a tener 2 oradores, uno que nos mandó un material muy interesante, me estoy refiriendo al ingeniero Manuel Solanet. El ingeniero Manuel Solanet, como bien saben, es uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, uno de los think tanks más importantes de la República Argentina. Saben también, por cierto, que ha tenido una participación importante en el público a lo largo de sus años, y por cierto, ha sido un conocedor, en este caso, del homenajeado en cuestión del día de hoy, ¿no? Así que vamos a tener la posibilidad de compartir un material que él ha enviado a este efecto. Por otro lado, quiero contarles que la modalidad, como bien saben, para aquellos que ya están más familiarizados con la dinámica de los homenajes, pasa porque primero tengamos la chance de tener la palabra de los oradores. Después, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de que los que están participando nos hagan preguntas, nos acerquen inquietudes, para que a su vez luego tengamos la posibilidad, decíamos, de conocer segundas opiniones, inquietudes que tengan los participantes. Dicho esto, voy a compartir el material que tenemos al efecto, a ver si podemos compartir este material ahora. Me voy a referir a Roberto Alemann, una persona con quien yo he trabajado, he tenido una enorme amistad, he sido su discípulo, y tengo que lamentar que se nos fue este año, en marzo, cuando había dado tanto en su vida. Bueno, Roberto nació en nuestro país, de una familia de origen suizo, estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudió después de recibirse aquí Economía en Berna, en Suiza, lo cual le puso el sello de economista para el resto de su vida y sus actividades, y ejerció el periodismo, según él mismo decía, a través del Argentinisches Tageblatt, un diario para la comunidad alemana en Buenos Aires. Es un diario que en la época del nazismo se opuso tenazmente, tomó una posición contraria a aquello, y eso le trajo dificultades en su momento, pero lo pinta la familia, entonces era el padre de Roberto, de lo que realmente es una familia respetuosa de los valores de la democracia y de los valores morales. Roberto fue ministro de Economía de Arturo Frondizi en el año 1961.
por aproximadamente 8 meses, lo sucedió a Álvaro Alzogaray. En su gestión llevó adelante los principios de la libertad y del desarrollo. Este fue uno de los ejes de la transformación del gobierno de Frondizi. Se había anunciado como un gobierno estatista, pero fue un gobierno transformador. Roberto fue profesor universitario, escribió un libro sobre la economía argentina junto con Manuel Aranovich. Fue un libro de texto durante muchos años, en la Facultad de Derecho y en otras también. Yo lo conocí a Roberto durante los años 70, cuando él fue convocado para asumir el Ministerio de Economía en diciembre de 1981, digo bien, me estoy perdiendo los tiempos. Me llamó y me pidió si podía acompañarlo como secretario de Hacienda. De acuerdo a la reorganización del ministerio que había hecho, la Secretaría de Hacienda ejercía el papel de viceministro, de manera que lo acompañé en su gestión durante esos 7 meses como viceministro y secretario de Hacienda. Formó un equipo excelente, donde estaba Elvio Baldinelli como secretario de Industria, Alberto de las Carreras de Comercio, Raúl Salaverry de Agricultura, Jorge Eduardo Bustamante, que fue una figura clave, fue como subsecretario de Economía y era también parte del equipo directo de asistencia al ministro. Nos tocó una gestión difícil. Roberto se propuso 3 objetivos que denominó las 3D: desestatizar, desregular y desinflacionar. En ese sentido trabajamos en elaborar un presupuesto en valores nominales, no ajustables. Recuerdo que había una inflación importante, y hacerlo respetar. Y si había un nuevo gasto, teníamos que poner un nuevo impuesto y eso disciplinaría los intentos de gastar más que estaban siempre presentes. Fue muy difícil llevar esa gestión con provincias, porque las provincias, de acuerdo al régimen de coparticipación y otras costumbres, vivían en buena medida de la nación. Pero hicimos una gestión ordenada, la inflación empezó a decrecer, estamos entusiasmados con eso, cuando vino el episodio de la ocupación de las Malvinas. Roberto no fue informado, como ministro de Economía debió haberlo sido, porque esa ocupación iba a traer consecuencias, como las trajo, no solo en el ámbito militar, en el ámbito de las diplomacias, sino también en el ámbito económico. Si hubiera sido consultado, Roberto se hubiera opuesto a que ocurra eso, pero no fue consultado. Recuerdo que cuando hubo una escalada por el episodio de las Llottias, nosotros presumíamos de que podía haber un conflicto armado, pero no creíamos que hubiera habido, se hubiera decidido una ocupación de las Malvinas. De hecho, en los últimos días de marzo de 1982, Roberto fue a la reunión del BID en Cartagena, en Colombia, y volvió el 1 de abril a mediodía. Venía cansado porque no había dormido. Yo lo fui a recibir a Ezeiza. Pasamos a una sala particular antes que se diera la reunión de prensa. Y yo le comenté a Roberto que veía una escalada importante y que temía de que se hubiera decidido una ocupación de Malvinas. Y Roberto me dijo, no lo creo. Roberto no podía creer que eso sucediera sin que lo hubieran consultado. La cuestión es que en esos días donde él no estaba y estuvo ausente, yo estaba preocupado por este tema. De hecho, le hablé a Higidio Yanela, que era el presidente del Banco Central, y le dije que tomara las precauciones necesarias por si había un conflicto que superara el conflicto diplomático con Gran Bretaña. Yanela tomó la decisión de sacar las reservas de Londres, donde estaban, y llevarlas a Suiza. En un par de días lo logró y salvamos que fueran bloqueadas posteriormente. Roberto, cuando llegó de Cartagena, se fue a su casa a descansar. A eso de las 3 de la tarde me viene a ver el representante de la Fuerza Aérea en nuestro ministerio y me dice, quiero transmitirle que mañana va a ser un día importante, punto. No me dijo más nada.
Bueno, yo lo llamé a Roberto y le dije, me pasó esto, pasó esto. No, no se preocupe, Manuel, me dijo, no creo en hipótesis de conflicto bélico. Bueno, a la 1 de la mañana lo buscaron a Jorge Eduardo Bustamante para que le avise y lo despierte a Roberto, anunciándole que había una reunión de gabinete a las 7 de la mañana. Jorge Eduardo Bustamante cumplió con este cometido y Roberto le dijo, ahora sí, creo que están ocupando las Islas Malvinas. No despertó a sus colaboradores, yo dormí pacíficamente, me desperté a las 7, busqué el diario y me encuentro con la noticia en la segunda edición del diario La Nación de que se habían ocupado las Islas Malvinas. Me agarró una gran angustia porque esto tenía muchas repercusiones. Me fui rápido al ministerio, le pedí a los demás secretarios que estuvieran a las 9 cuando volviera Roberto. Así fue, Roberto volvió a la reunión de gabinete y nos contó lo que había pasado. Se habían ocupado las Islas Malvinas, se había logrado esa ocupación. En ese momento se estaba todavía luchando en la casa del gobernador. Reagan había hablado antes de la medianoche, le había dicho a Galtieri, que era el presidente, que no hiciera eso. Galtieri le dijo que la operación ya está en marcha, que no la podía detener. El interlocutor, por no tener el presidente la conversación en inglés, fue Roberto García Moritán, el embajador. Bueno, a partir de ahí, la actitud nuestra, la de Roberto Alemann, y eso es lo que quiero destacar, fue una actitud caballeresca, no negó el episodio, se decidió que la Argentina estaba en un tema que había que apoyar, cualquiera fuera nuestra opinión sobre esa cuestión, cosa que hicimos. Enfrentamos muy diversos inconvenientes, bloqueo de fondos, aspectos relativos al comercio exterior. Todo eso está sintetizado en una conferencia que dio Roberto Alemann tiempo después de su gestión en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, describiendo todas las medidas que tomó. Tuvo que viajar un par de veces para ayudar a comprender este tema en el exterior. Nuestra tarea en el Ministerio de Economía se tuvo que enfocar casi exclusivamente a las consecuencias del conflicto de Malvinas. Así que quedaron bastante frustradas nuestras intenciones. De todas maneras, la gestión fue ordenada. La guerra no afectó fiscalmente a nuestra gestión. Se destruyó mucho armamento, pero no hubo que poner demasiado dinero en ese momento. Bueno, Roberto, después de aquella gestión de gobierno, no volvió al gobierno, pero siempre siguió activo en los medios, opinando. Su opinión fue siempre muy considerada. El hombre claro, que ahorraba tiempo, nunca se tomaba más tiempo del necesario para expresar una idea. Recuerdo que cuando estábamos en el ministerio, él se iba a las 7, 7 y media a su casa, ya no tenía firmas atrasadas, no tenía audiencias atrasadas, no había gente esperando nunca en la sala de espera. Él daba una hora y en 10 minutos liquidaba el tema, iba al grano, no perdía tiempo en circunloquios, y las cosas que decía las decía con una contundencia fenomenal, un hombre que tomaba decisiones. Un hombre de una honestidad, carta cabal, y eso le exigía, por supuesto, a todos sus compañeros de trabajo en los equipos que él formó. Bueno, después de muchos años hemos trabajado con él en varios temas, sobre todo en temas relacionados al Estado y al sector público. Hicimos un trabajo para Fiel de recopilación del gasto público, por primera vez abarcando los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, que fue un aporte interesante a las estadísticas nacionales. Y después, bueno, hemos seguido en contacto permanentemente. Para mí ha sido una guía, un hombre lúcido hasta sus últimos días. Lo visité en el mes de diciembre, él murió en marzo. Tuvimos una buena conversación. Estaba ya afectado por su edad, sobre todo en la parte motriz y física, pero no en su lucidez. Es un hombre probo, que aportó mucho al país. Se podrán discutir las circunstancias en que cada uno de nosotros trabajó para este país, pero lo hemos hecho con total dignidad
sin tener ninguna relación con aspectos de la política que puedan ser controvertibles. Bueno, con esto quiero rendir homenaje a Roberto Alemann y transmitir mi impresión de que se trató de un hombre que hizo una enorme contribución al país en sus ideas y en sus acciones. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo escuchábamos, era el ingeniero Manuel Solanet, director de la Fundación Libertad y Progreso, exfuncionario, ha tenido roles importantes en tiempos de privatización en la República Argentina, un gran conocedor de estos temas, un especialista sin duda en políticas públicas, y va haciendo el tiempo ahora de convocar a Carlos Moratorio, el director de la Fundación Club de la Libertad, que va a ser el responsable de, en vivo y en directo, homenajearlo ahora sí a Roberto Alemann, va a ser el orador que vamos a tener para después intercambiar ideas. Así que lo escuchamos, Carlos Moratorio. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, me siento muy honrado en el último homenaje del día del año del Club de la Libertad de poder rendir este homenaje a Roberto Teodoro Alemann. Realmente un hombre de Estado, un hombre que los liberales, sobre todo los liberales jóvenes, deberían conocer aún más de lo que lo conocen, porque su actuación, como ha sido menor durante las últimas 2 décadas, entonces hay mucha gente que no lo conoce y ha sido un verdadero símbolo de las ideas liberales en la Argentina. Muy bien, decíamos que Roberto Alemann es el abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires, fue doctor en Derecho y Ciencias Sociales, tuvo cursos de economía en Berna, en Suiza, su familia era de origen suizo, también un especialista en Derecho Bancario, y lo que le abrió las puertas para ser durante muchos años el representante de la banca suiza en la Argentina. Fue titular de Política Económica y Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, con algunos inconvenientes que tuvo a lo largo de su vida justamente por el mantenimiento y el desarrollo de estas ideas liberales, y resultó acreedor al premio Konex en 1986 en la materia de política económica. En el sector público, si tenemos que hablar de Alemann, fue el primer negociador. Miren qué importante esto. Perón recibe en 1946 la Argentina abundante, con reservas que no entraban en los pasillos del Banco Central y con una Argentina de posguerra que le había vendido de todo al mundo en prosperidad absoluta. En 1955, cuando llega la Revolución Libertadora, el país no tenía divisas. El país era deudor, no acreedor, como 10 años antes. 10 años de peronismo le había hecho agotar todos los stocks y además todas las divisas. Y el primer negociador por la Argentina ante lo que se denominó en su momento, y se sigue denominando, el Club de París, que es ese grupo de naciones que son acreedoras, en este caso de la Argentina, fue Roberto Alemann. Fue el primero que se tuvo que plantar ante el Club de París a negociar. ¿Negociar qué? Negociar las deudas que tenía la Argentina y que no podía pagar habida cuenta de los 10 años de exterminio económico y de marcha de la nación acreedora a la nación deudora que fue la Argentina peronista. Esto fue en 1956. Luego fue consejero financiero en Londres, luego fue consejero financiero en París, luego fue consejero financiero en Washington, acompañando al embajador Donato del Carril. Luego fue subsecretario, ya en tiempos del presidente Frondizi, subsecretario del ministro Donato del Carril. Y en 1961, por una serie de desavenencias entre el presidente Frondizi y el ministro de entonces, Álvaro Alzogaray, mejor dicho, se dice que las desavenencias eran entre Alzogaray y Frigerio, que era la mano derecha de Frondizi, se le ofrece el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía en el que dura 8 meses. Y ya vamos a contar todo lo que hizo en 8 meses en 1961 Roberto Teodoro Alemann. Luego fue
ya con la presidencia de Guido, porque fue derrocado Frondizi, eran tiempos de mucho golpismo militar y mucha discusión y mucho conflicto entre el mundo militar y el mundo civil. En 1962 hasta comienzos del 64 fue embajador argentino en Washington, en un momento rutilante para la Argentina, porque había sido la gran apertura de Frondizi hacia los Estados Unidos, con la posibilidad de la Alianza para el Progreso y otros temas muy importantes por parte de la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, luego vamos a contar cómo este periodo paradigmático de la Unión Hemisférica Continental se termina cortando por la muerte de Kennedy y por la asunción del gobierno radical de 1963, que patea de alguna manera a las inversiones norteamericanas en la Argentina. Bueno, luego de ministro, dijimos 61, en el 61 8 meses, embajador en Washington, casi 2 años, y luego vuelve a ser ministro de Economía en 1981, fin de 1981. En lugar de 8 meses, como la primera vez, ahora fue 6 meses. Pero bueno, ahora lo vamos a contar porque fueron momentos terribles y al mismo tiempo apasionantes de la Argentina. Roberto Teodoro Aleman fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue miembro del CARI. Es la 4ª generación de periodistas, además de ser un doctor en Derecho, de ser un especialista de posgrado en Economía. La familia había sido los que habían llevado adelante el periódico alemán Argentinisches Tageblatt, y que era esencialmente, había sido fundado por el abuelo de Aleman, y la orientación era republicana, liberal y democrática. Bueno, dijimos que es el representante de la Unión de Bancos Suizos en el país. Las obras de Aleman. Las obras de Aleman, Roberto Aleman, como bien lo dijo el ingeniero preopinante Solanet, Aleman era un hombre que, si él daba el aval a una política determinada de austeridad, contención, ordenamiento público, que todos los inversores en el país se sentían tranquilos. Cada vez que había un nuevo ministro de Alfonsino, todos iban a mirar a ver qué es lo que decía Aleman. Porque Aleman, y utilizaba para eso el programa Tiempo Nuevo del periodista Bernardo Neustadt, decía, esto está bien, esto está mal, aprobado o faltan cosas. Y ahí era automáticamente la orientación para todos los inversores en el país, especialmente los extranjeros. Bueno, las obras de Aleman son Sistemas Económicos en 1953, hacía una política de inversiones en 1960, Curso de Política Económica Argentina de la UDEBA en el 70, Breve Historia de la Política Económica Argentina en 1989, muy interesante ese libro, le recomiendo a los jóvenes, y Recordando a Kennedy, un libro muy interesante donde cuenta acá lo tengo, donde cuenta su experiencia como embajador en los Estados Unidos en un momento clave para la vida de la relación hemisférica y un momento clave para la relación entre Estados Unidos y la Argentina, que vuelve recién a tener algo de viabilidad con el gobierno de Menem en la década de los 90. Bueno, muy bien, dijimos las obras. Como dijimos, lo de Kennedy y lo de la experiencia en Estados Unidos y lo de la relación como ministro de Economía y luego embajador en Estados Unidos era muy importante, porque llegó un momento que había mucha restricción al comercio argentino por parte de Estados Unidos y por parte de Europa. Entonces él tuvo que bregar continuamente por la liberación comercial con esos países. Europa le compraba a Estados Unidos le compraba a Europa. Estados Unidos vendía las mismas cosas que la Argentina. Estados Unidos era competidor de la Argentina. Eran momentos muy difíciles. Y Aleman, aprovechando la coyuntura, junto con Frondizi y junto con luego el gobierno de Guido, aprovechando la coyuntura que Estados Unidos necesitaba al foro de los países de América para la Alianza para el Progreso. ¿Qué se trataba la Alianza para el Progreso? La Alianza para el Progreso era que había en Cuba una plataforma soviética en pleno continente americano. Entonces Kennedy
decidió al resto de la tropa uniformarla. ¿Cómo la podía uniformar? Con ventajas, con aliviar las restricciones económicas, con mejorar la relación entre Estados Unidos y el resto del hemisferio. Esa oportunidad la estaba aprovechando la Argentina, hasta que la Argentina, además de la muerte de Kennedy, la Argentina comete algunos errores gravísimos. Eso lo vamos a analizar. Alemán siempre fue un hombre tomado como símbolo de las ideas liberales en la Argentina y como tal atacado, como tal castigado. Y cuando digo de atacado, no estoy hablando de un artículo de un diario, estoy hablando personalmente de lo que le pasaba a Roberto Alemán. En 1973, estando en la cátedra dentro de la Universidad de Derecho y siendo intervenida la universidad por decreto del presidente Cámpora, las juventudes exaltadas del gobierno de turno toman las distintas cátedras y salva su vida de casualidad Roberto Alemán. Roberto Alemán escapó por las cocheras del subsuelo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Así salvó su vida en 1973 Roberto Alemán. Luego, a todos los que los quieran ver, en unas escenas lamentables, en 2002 fue agredido en la calle por gente que estaba exaltada o con problemas o lo que fuera por el dichoso corralito con el que Alemán no tenía nada que ver. Y teniendo 80 años fue atacado en plena calle. Y todo porque el mantenimiento y su coherencia y todo lo que sufrió por llevar a cabo con mucha honestidad intelectual las ideas liberales. Carlos Rodríguez eligió una frase muy interesante que yo quiero repetir sobre Alemán, sobre el pensamiento de Alemán. Y decía: la inflación es socialmente perversa porque castiga a los débiles de la sociedad y además económicamente retrógrada porque alienta las inversiones especulativas a corto plazo, en desmedro de la colocación a largo plazo en inversiones básicas y porque desfigura todo cálculo racional, encaminado a la mejor utilización de recursos. Debemos concluir que la lucha contra la inflación ha de comenzar por la contención y ordenamiento del gasto público. Eso es lo que lamentablemente no se hace. Esto es de 1970 y es la condensación del pensamiento permanente en cuanto a lo que él pensaba en cuanto al gasto público y que intentó nuevamente hacerlo en 1981, a lo que se refirió el ingeniero Solaneta. Dijimos que Alemán fue ministro en 2 ocasiones, 1961 con una posibilidad de una gran relación con Estados Unidos, pero con un problema interno tremendo, un problema interno con los militares, un problema interno de inestabilidad política y social. Pero en los 8 meses que le tocó suceder a Alzogaray, Roberto Alemán hizo lo siguiente: redujo en 100.000 empleos estatales, 100.000 empleos estatales en 8 meses. Presentó el presupuesto equilibrado para 1962. Transfirió 40 empresas del sector público que habían sido estatizadas por la guerra con Alemania y empresas ferroviarias que llevaban 20 años en manos del Estado. Eso es lo que hizo en 8 meses de gestión, en los primeros 8 meses de gestión. La figura era un hombre verdaderamente un hombre de Estado, un hombre que estaba mucho más allá de solamente sus atribuciones económicas. Cuando le toca ser ministro de Economía, tiene que concurrir en lugar del canciller de ese momento a la Ronda Uruguay. En la Ronda Uruguay se reunía toda la gente de la OEA y además había una ronda comercial y luego había una reunión de la OEA. Y en esa reunión, justamente, Alemán habla de lo que espera la Argentina de Estados Unidos en ese momento. Dice: los Estados Unidos deben cooperar en esta acción volcando su gravitación internacional en forma práctica y efectiva, para que los países altamente industrializados de Occidente asistan a la América Latina en su lucha por el subdesarrollo, por el desarrollo, que estaban en el subdesarrollo, y abandonen las prácticas restrictivas y discriminatorias que afectan injustamente las economías de la única región occidental no desarrollada.
es muy importante el pensamiento de Alemann. Y fíjense, Alemann lo que rescata. Alemann, en esa declaración de Punta del Este, lo rescata a Juan XXIII, porque la Iglesia no siempre tuvo una orientación pobrista, como la que estamos asistiendo. A veces tenía otros conceptos. Y en la encíclica Mater et Magistra, que rescata a Alemann y la hace parte de su discurso, Alemann, recordando a Juan XXIII, dice: las ayudas de emergencia, aunque respondan a un deber de humanidad y justicia, no bastan para eliminar, ni siquiera para aminorar las causas que en un considerable número de comunidades políticas determinan un permanente estado de miseria, de indigencia o de hambre. Las causas se concentran principalmente en lo primitivo y atrasado de sus sistemas políticos y económicos. Eso es lo que planteaba Juan XXIII, es decir, la dádiva no sirve para nada. Esta fichita que anoté con la dádiva no sirve para nada, la dice en 1960 Juan XXIII y la rescata Juan Alemann. Sería interesante que después de 60 años en el Vaticano la leyera. Vamos entonces a la oportunidad perdida, porque a Alemann le toca tener esa oportunidad tan inestable del Ministerio de Economía con Frondizi. Luego le toca la embajada con esa cercanía tan importante, ideológica e instrumental de las cosas que logró Roberto Alemann siendo embajador en Estados Unidos con Kennedy, la cercanía con Kennedy. Y luego es llamado a fin del 1981 por la extenuación del proceso, cuando el proceso ya no tenía salida y la única salida que le tenía al proceso era terminar de la mejor manera posible y poner en orden muchos de los problemas económicos que no habían sido resueltos por la gestión de 5 años de Martínez de Oz y 1 año de Lorenzo Sigó. Entonces estamos en diciembre de 1981. Llega Roberto Alemann, un crack, el crack del combate contra la inflación, el crack de equipos. Pone a una gente estupenda, empezando por su viceministro, Manuel Solanet. Es decir, pone gente seria. Había que poner la Argentina en orden económicamente para poder dar un paso adelante. Los tres símbolos de la política económica de Roberto Alemann eran desregular, desestatizar, desinflacionar. Estos eran los elementos fundamentales de Roberto Alemann y de la política que enunciaba, que quería llevar a cabo y que a Angaú los militares le habían dicho que iban a apoyar luego de 6 años de yerros, en donde no se había ido a las causas esenciales de los problemas económicos de la Argentina. Tiene que soportar una crisis cambiaria inicial muy grande que le deja el presidente Viola y el ministro Sigó. Tiene una crisis política muy grande dentro de las Fuerzas Armadas, desde el enfrentamiento de Viola, que había sido el reemplazante de Videla, con el tercer presidente del proceso, que era Galtieri, y tiene la debacle política del gobierno militar. En ese contexto, asume en diciembre del 1981 Roberto Alemann. ¿Y qué hace Roberto Alemann? Primero, junto con Solanet, se dirigen al equilibrio presupuestario. Entonces, lo primero que hace Roberto Alemann es le saca 10% del presupuesto a las Fuerzas Armadas. Lo segundo que hace es un sinceramiento de las variables. Todo hacia la libre oferta y demanda. Dólar, nada de cupo, nada de dólar paralelo, nada. Libertad total. Luego había que avanzar, y entonces empieza a avanzar a favor de las privatizaciones y las desregulaciones, porque muchas veces se habla en este país de privatizaciones, pero no se habla de desregulaciones. Entonces terminamos como la década de Menem, que terminamos con monopolios, importantes monopolios privados. Bueno, tenemos además el tema de la reinserción argentina en el mundo, y por último el tema que yo voy a comentar a continuación, que es la privatización del subsuelo.
toda su carrera política por los cargos políticos, no porque fuera un político de ir a elecciones, Roberto Aleman propugnó que el subsuelo fuera la continuación de la propiedad privada de la superficie. Es decir, que el subsuelo fuera del dueño de la superficie, que lo pudiera negociar normalmente sin ningún tipo de estatización y sin ninguna diferenciación entre la superficie y el subsuelo, como se hace en muchos estados de Estados Unidos. Y ahora vamos a ir a ese que fue uno de los temas claves con los que siempre luchó Roberto Aleman, porque cuando hablamos de propiedad, ¿de qué propiedad estamos hablando? Si en la Argentina el subsuelo nunca fue privado. Voy a repetir otra frase de Roberto Aleman. El origen de la deuda externa es el déficit del sector público. La alternativa fue la emisión del Banco Central, como se la practicó hasta el extremo de la hiperinflación. Eso es lo que planteó en el año 2000. Es decir, él tenía un perfil de negociador internacional, tenía un perfil fiscalista muy importante en no se gasta lo que no se tiene, y al mismo tiempo tenía un perfil productivo. Al liberar las fuerzas de la Argentina, en una época en la que el petróleo era fundamental a partir de la crisis del 73. Dijimos que Aleman propone desregular, desestatizar, desinflacionar, secretario de Hacienda Manuel Solanet, unificación del mercado cambiario, un mínimo derecho a la exportación y un mínimo aumento de aranceles. Pero ¿qué pasa? 3 meses y 10 días de asumir, como bien lo dijo Solanet, sin que se le hubiera comentado, la Argentina, sin que se le hubiera informado como ministro, la Argentina toma las Islas Malvinas en una operación militar. Roberto Aleman tenía 2 opciones. O renunciaba diciendo que era una barbaridad lo que se había hecho, que primero combatía el tema de la reducción del presupuesto militar. Obviamente, un país en guerra tiene un presupuesto militar ascendente y no un presupuesto militar descendente como él había planteado y le habían aceptado. Luego, tiene todo tipo de inconvenientes en materia internacional. Y ahí quiero hacer una crítica al colega, que no sé quién fue, que eligió el video de presentación de esta charla. El video de presentación de esta charla es el peor video que se le puede hacer en un homenaje a Roberto Aleman, porque Roberto Aleman fue un patriota y se tragó el tema de Malvinas y en lugar de pedir la renuncia, se quedó. ¿Y qué hizo? Convirtió su ministerio en un ministerio de economía de guerra, cuidando las reservas y tratando de contestarle con la mayor ecuanimidad posible a las naciones, sobre todo en Europa, que a pedido de Gran Bretaña le habían decretado un embargo a la Argentina. Es decir, el momento menos liberal de Roberto Aleman por las circunstancias y del que se hizo cargo sin chistar y sin hablar mal de su país o de su gobierno en plena guerra, fue tomado como video de ejemplo del homenaje a Roberto Aleman. Así que lamento decirles que el que eligió el video no se tomó ningún trabajo ni le interesó saber quién era Roberto Aleman, cosa que lamento muchísimo. Continúo con el tema del petróleo de Roberto Aleman, que es uno de los temas paradigmáticos del que se habla muy poco. Ahora hablamos de que el petróleo es de las provincias, sí, pero el petróleo nunca fue de los particulares en la Argentina. Nunca fue de los particulares en la Argentina. Y lo peor de todo es que nunca fue de los particulares en la Argentina porque el primero que estatizó y que derogó a los efectos del petróleo el Código de Minería vigente fue el presidente conservador, autonomista o como le llamemos, José Figueroa Alcorta, en 1907, en diciembre de 1907, después de que se encontrara petróleo en las cercanías de Comodoro Rivadavia. De ahí en más, la Argentina fue totalmente estatista en materia petrolera.
siempre con mucha manipulación política, siempre con combate a la empresa extranjera, etcétera, etcétera. Todo eso llega a la política de Frondizi de promoción de los contratos petroleros para lograr el abastecimiento de la Argentina. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que los radicales del pueblo, que estaban enojados con Frondizi porque Frondizi les había ganado y era una escisión del radicalismo del pueblo porque era la Unión Cívica Radical Intransigente, el presidente Frondizi, cuando llegan al poder en 1963, lo primero que hacen es repudian los contratos petroleros. Los contratos petroleros fueron la clave del rompimiento y el enfriamiento de la alianza comenzada por Kennedy y Frondizi en el 60. Y al efecto, Aleman dice, el conflicto de la denuncia de los contratos petroleros se resolvió formalmente mediante el pago de indemnizaciones, incluso a compañías que no habían encontrado petróleo. Habla Roberto Aleman que el país pagó ese error muy caro. Roberto Aleman, octubre del 63, embajador, con la mejor política económica con Estados Unidos de apertura mutua y con el presidente Kennedy. Noviembre del 63 se muere Kennedy y una semana antes de que se muera Kennedy, 10 días antes, los radicales largan una ley repudiando los contratos petroleros que marcan el entierro de muchísimo trabajo y de muchísimas inversiones que le costaron tremendo gasto al país. En 1982, ¿qué es lo que hace Roberto Aleman? En el planteo de diciembre del 81, dice, volverá, con el aval de los militares, volverá la propiedad del subsuelo a ser del superficiario. Es decir, yo tengo un campo y lo que hay debajo del campo también es privado. Deja de ser estatal. Luego vemos, obviamente, con la rendición de Malvinas, la caída de Galtieri y todo, se terminó esa política. Luego vuelve en los 90 esa política, pero nunca es de los particulares. El petróleo pasa a ser de dominio, el subsuelo, no el petróleo, pasa a ser de dominio de las provincias, pero nunca de los particulares. El hombre que llevó adelante la gran lucha a favor de la privatización del petróleo en la Argentina, de la privatización del petróleo en manos de los argentinos que tenían superficie, fue Roberto Aleman. Eso es una forma de rendirle homenaje a Roberto Aleman y no tomar cualquier video al azar porque está en Google. Quiero terminar este homenaje diciendo de Roberto Aleman lo siguiente. En primera cuestión, era un símbolo de las ideas liberales y de las ideas republicanas. Roberto Aleman, en 1933, fue echado del colegio de la comunidad alemana porque fue de visita el embajador del nuevo gobierno nazi alemán y se les hizo hacer el saludo nazi a los jóvenes, a los alumnos del colegio de la comunidad alemana en Buenos Aires. Roberto Aleman se opuso por los principios, sus principios familiares, republicanos, etc., y fue echado del colegio y debió terminar sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde aquel entonces tenemos un liberal, no solo en economía, sino en política, que se llamó Roberto Teodoro Aleman. Voy a terminar entonces, para no hacerlo más largo. Fue miembro de una familia de periodistas. Fue un abogado y doctor avanzado en cuestiones económicas y financieras. Fue un símbolo de las ideas liberales de la Argentina. Lo sufrió amenazas, sufrió escarnio, sufrió permanente agresión. Fue el liberal argentino que quiso llevar adelante la noción completa de propiedad privada, del subsuelo. Fue un académico respetado dentro y fuera de la Argentina por su tarea docente y ser autor de numerosas obras. Ejerció la diplomacia en Washington en momentos de estrecho acercamiento entre Kennedy y Frondizi y en la etapa posterior de Guido. Ejerció la representación de la Argentina en la ronda de Punta del Este para la famosa y maltrecha
Alianza para el Progreso. Es muy importante lo que le dice Kennedy cuando él presenta las cartas credenciales de la Argentina. Kennedy le dice: los pueblos de las Américas de nuestra centuria tienen plena conciencia del desafío que enfrentamos. No debemos ser contemplativos, debemos defender y promover las condiciones de la libertad y debemos demostrar mediante dedicación y sacrificio a nosotros mismos y al mundo que somos capaces de sostener esas libertades. ¿Y qué es lo que le repite Kennedy en pleno bienvenida al ministro argentino plenipotenciario Roberto Alemán en 1962? Le repite una frase que permanentemente decía Roberto Alemán. Y con eso quiero dejar sentado este homenaje a un gran patriota liberal argentino. Kennedy le contesta una frase que siempre decía Alemán, que es, como lo expresó Juan Bautista Alberdi: quien no desea las condiciones que promueven la libertad, no desea en realidad gozar de la libertad. Muchísimas gracias. Muy bien, lo escuchamos a Carlos Moratorio. Ahora vamos a tener la oportunidad de que algunos le planteen inquietudes. Esperamos que así suceda. A ver quién levanta la mano o hace algún comentario. Ahí piden, Carlos, que repitas la última frase. Sí. ¿Me siguen oyendo? Sí. ¿Me siguen oyendo? La frase es la siguiente, la decía Alemán siempre y Kennedy se la dice, 2 veces se repitieron frases de Juan Bautista Alberdi en la Casa Blanca. Una fue en esta presentación de credenciales de Roberto Alemán y otra fue por parte de Reagan, cuando también le repite frases de ¿cómo se llama?, de Alberdi a Alfonsín en su visita de Alfonsín en los 80. Esto pasó en 1962 y Kennedy le dice, como lo expresó Juan Bautista Alberdi, quien no desea las condiciones que promueven la libertad, no desea en realidad gozar de la libertad. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera levantar la mano o hacer una pregunta? Ahí está el ingeniero Arduino. ¿Te escuchamos, Enrique? Primero felicitarle a Carlos por esta exposición, que me pareció excelente. Ahora, quisiera hacerte en público la misma pregunta que hice en el grupo del club. ¿Por qué gente como Roberto Alemán o Ricardo López Murphy han quedado pegados en el recuerdo de la gente como gente mala, gente que hizo mal las cosas, cuando en realidad les tocó a ambos tener que afrontar momentos muy duros de la República? Bueno, justamente yo claro que comienzo por la última parte, le tocó momentos muy duros. En el 56 le toca por primera vez ir a pedir que le perdonen o le renegocien las deudas ante los acreedores. La primera vez en la historia, desde los tiempos de la plena organización nacional, la primera vez en la historia que, porque Pellegrini había tenido una serie de inconvenientes que los había solucionado, pero los solucionaba con unas determinadas cosechas. Lo que le toca a Alemán en 1956 es que no quedó nada, que no tenía infraestructura, que no tenía industria automotriz, que no tenía energía y que encima debía plata. Y él se tiene que hacer cargo de poner la carita frente al Club de París. Luego,
le toca ser ministro de Frondizi. Frondizi representó para toda una generación un cambio de mentalidad muy grande. Pero no sabemos, nunca se terminó de saber qué tan liberal y qué tan desarrollista, y qué es decir, Frondizi se lo puede cortar como por etapas. Y entonces le iba dando un poco de poder a cada ministro. Tal es así que cuando Alzogaray se le va de las manos lo hace renunciar. Y ahí lo llama a Roberto Alemann, pero un hombre que profundizó la política liberal de Alzogaray. Luego lo hacen renunciar por unas huelgas, porque Frondizi por un lado le daba poder al ministro, por otro lado cedía a las presiones. Entonces en enero del 62 tiene que renunciar. Luego viene Guido y dice, tenemos que volver a construir ese puente que tenía Frondizi con Kennedy. Y entonces lo mandan embajador a Estados Unidos y la relación, Frondizi logra acuerdos para el acero, Frondizi logra libertad económica, entrada al comercio norteamericano de un montón de elementos. Frondizi logra un gran avance para la ganadería argentina que estaba bloqueada en el mundo por el dichoso tema de la aftosa. Los europeos y los americanos usaban el tema de la aftosa para impedir las exportaciones argentinas de una de las principales cosas que tuvo toda la vida argentina, que fueron las carnes, la exportación de carnes. Es decir, la tarea de Alemann fue extraordinaria, y el primer pelotazo que se come Alemann en noviembre del 63 es que se le muere el interlocutor, que es nada menos que el presidente de los Estados Unidos, y que los radicales asume Ilia y de regalito le mandan la anulación de los contratos petroleros y le hacen crema toda la política de Frondizi de acercamiento con la Argentina. Y todo eso le pasó en 15 días. Es como si tu trabajo de 4 o 5 años, más, porque del 56 hasta, con distintos cargos, hasta el 64, estamos hablando de casi 8 años, todo tu trabajo alguien agarra el bollo y te lo tira a la basura. Luego se presenta la gran oportunidad y error, según como lo veamos. Oportunidad es de volver a un sistema liberal en economía. Error es de tratar de insertar ese sistema liberal de economía dentro de un contexto de un gobierno que no es liberal, que no es profundamente liberal por su característica lógica, que era un gobierno de facto, de hecho. Pero era el hombre que podía salvar a la Argentina. El gobierno del proceso había perdido 5 años con Martínez de Hoz. Y luego había perdido otro año más con Lorenzo Sigó. Y la Argentina se desbarrancaba. La Argentina se iba al tema de la deuda externa. La Argentina no había solucionado el tema estructural de la privatización y del tamaño del Estado. La Argentina con la supremacía del poder político, no se habían atacado los temas esenciales contra la inflación. Y entonces llega Roberto Alemann, que es el salvador económico. Y como era un hombre muy inteligente, no hizo un salvador económico personal, sino que nombró el mejor equipo de la época. ¿Qué le pasa a los 3 meses? Invaden las Malvinas. Y todos los países, por más que a uno le pueda parecer que las Malvinas son argentinas y todo, y está muy bien que uno piense así, todos los países aliados de Gran Bretaña se unen a Gran Bretaña en todo tipo de embargos. Entonces, de ser un hombre que está desarrollando una serie de tareas, se convierte en un ministro que se pone a la defensiva en una economía de guerra. ¿Para qué? Para salvar las divisas, como contó Solanet con el caso de las divisas que estaban depositadas en Inglaterra y que en 48 horas lograron sacarlas de Inglaterra, y lograr el comercio recíproco. Es decir, si vos, España, porque acá las cosas hay que decirlas, España e Italia, países madre patria de la Argentina y todo, se aliaron a Inglaterra en el bloqueo a la Argentina. Y eso tuvo que enfrentar Alemann. Alemann toda la vida tuvo que pelear contra los bloqueos comerciales, por H o por B.
Fue un gran liberal y un gran liberal argentino, en defensa de los intereses de la Argentina y de los argentinos. Y cuando digo de los argentinos que nacieron en la Argentina y de los extranjeros que trabajan en la Argentina. Ya está. ¿Me escuchan? ¿Ya está? Sí, sí, muy bien. Vamos por alguna otra pregunta o inquietud. Acá Benjamín dice, muy buena oratoria, me encantó. ¿Cree que Alemán fue un mejor ministro que Cavallo? Dice. Bueno, hay una cuestión. Primero, es muy difícil de... Alemán era una maravilla, era un señor, era un hombre que podía haber sido ministro de Economía, que podía haber sido canciller, que podía haber sido un montón de cosas. Cavallo se peleaba mucho. Y tenía, algunos dicen que tomaba pastillas para adelgazar, que tenía determinados problemas psicológicos, psicológicos en el sentido de no de psicológico, de problemas estructurales psicológicos, sino de que se sentía muy cercado por todas las fuerzas. Claro, es difícil meterse en una estructura que no piensa como vos, en ser el liberal del grupo cuando todo el resto del grupo piensa otra cosa. Eso es muy difícil. Ahora, la seriedad que motivó toda la vida en el mundo Roberto Alemán no la motivó nadie. Nadie. Roberto Alemán era consultado por los que tienen el poder mundial. Y si Roberto Alemán le decía, la política de tal está bien encaminada, era un elemento determinante para las inversiones extranjeras en la Argentina. Y si Roberto Alemán decía, que además lo decía por los medios de comunicación, no lo decía en secreto, a esta política económica está errado o le está faltando H o B, todos ponían el freno y esperaban. Es decir, que era un elemento de continuo asesoramiento de los que ponían la plata del mundo en la Argentina. Eso de mejor o peor y bueno se sabrá. Lo que tuvo Cavallo, que no tuvo Roberto Alemán, es que Cavallo se acercó a una parte del peronismo, al peronismo de Córdoba. Y entonces de esa manera labró con varios elementos del peronismo del interior alianzas que luego le sirvieron políticamente durante la década del 90. Roberto Alemán no. Roberto Alemán era un hombre de la academia y era muy difícil labrar esas alianzas económicas con gente del peronismo. Muy bien, Carlos. ¿Alguna inquietud más por parte de los participantes? Recuerden que pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Aquellos que tengan inquietudes en hacer alguna pregunta o eventualmente hacer alguna reflexión más sobre el homenajeado del día de hoy. A ver si tenemos alguna otra pregunta más. Bueno, de no ser así, estamos en horario, son las 19:05. Una más, Carlos, sí, ¿cómo no? Yo no puedo terminar este último homenaje del año sin que me pregunte algo el doctor Kuhlman. Me siento desamparado y discriminado. Si el doctor Kuhlman a mí no me pregunta algo, yo en este momento abandono la vida pública y me interno en un monasterio. Doctor Kuhlman, lo escuchamos. No, fue tan claro que no tenía ninguna duda. Pero como aporte adicional, cuando yo estaba estudiando Derecho en la UCA, el profesor que tenía de titular de Economía tenía su librito, él era desarrollista, y como libro cabecera de Historia de la Economía nos dio a Aldo Ferrer, que por supuesto es zurdo de las dos manos, el buen hombre. Y obviamente no iba a repetirlo Aldo Ferrer, y utilicé el libro de Historia Económica del señor Roberto Alemán, que yo conocía de los diarios, lo había leído en la prensa, pero me sorprendió la diferencia astronómica de su visión respecto de lo que en todos los diarios, salvo en la prensa, en todo el resto de la prensa se podía leer en la Argentina en esos tiempos, y estamos hablando, sí, del gobierno de
ya de Alfonsín, principio del gobierno de Menem. O sea, Alemán realmente, además de esa solvencia intelectual que destacaste muy bien, tenía una entereza moral, porque hay que tener entereza moral para ser liberal en un mundo de gente que odia a los liberales, y las vilezas que le hicieron en la calle en el 2002, de hacerle zancadillas para tirarlo, eso realmente ensucia, y me hizo sentir muy mal como argentino viendo esas cosas. Pero Alemán, siempre le admiré al final esa entereza moral. O sea, además de, porque hay mucha gente que sabe las ideas. Goethe creo que decía, si la gente aprende todo lo que le enseñan de chico, este mundo sería mejor. El problema es que además de tener buenas ideas hay que tener buen espíritu. Bueno, Alemán tenía un espíritu formidable. Como lo declarás, lo expresaste tan bien, no quería agregarle más nada. Fue formidable la exposición. Bueno, ahora sí, Carlos, podés dar por concluido, porque tenemos la reflexión de Hugo en el cierre del último homenaje del año. Así que te dejo la última reflexión sobre el homenajeado y vamos a hacer el cierre. Bueno, la última reflexión es agradecerle al Club de la Libertad tener la oportunidad de hacer este último homenaje del año, y reiterar que Roberto Teodoro Alemán fue un patriota. Los patriotas se muestran de varias maneras, y con hombría, y con dignidad, y con coherencia moral e intelectual, también se muestran los patriotas. Eso es una cosa. Alguno dijo que si vos no empuñabas un sable, no eras un patriota. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Se puede ser patriota de muchas maneras. Y Roberto Alemán fue un gran patriota argentino. Por eso he tenido el honor de hacerle este homenaje, y le agradezco mucho al Club de la Libertad. Muchísimas gracias, Carlos Moratorio. Le agradecemos offline al amigo Manuel Solaner, que se tomó el trabajo de prepararnos este material. Le mandamos un saludo grande a todos los amigos que nos acompañaron, no solamente hoy, sino en todos los homenajes a lo largo del año. Y la promesa de reencontrarnos en el 2021, muy prontito, arrancado el mes de enero, vamos a estar nuevamente en las pistas con un montón de homenajes nuevos que estamos planificando, con algunas modalidades diferentes para poder ofrecer más y mejor calidad a esto que se ha convertido en un ciclo tradicional y emblemático para la Fundación Club de la Libertad, y que creemos que aporta conocimiento sobre pensadores, personajes de la historia, hechos históricos muy relevantes que merecen no solamente ser recordados, sino también dedicarle el tiempo que le dedicamos cada sábado a las 18 horas. Saludos para vos, Carlos, como orador del día de hoy. Saludos para todos los que nos acompañaron en la tarde de este sábado, y el reencuentro, Dios mediante, en algunas pocas semanas.